Hola amigos, muy buenas, estoy de vuelta. Vamos a hablar un poquito de la Copa de la Liga, de aquella debacle que sufrió ayer el Manchester United frente al Grimsby, porque la verdad tuvo tela, ¿no? Tuvo tela el partido, hablaremos ahora sobre él un poquito más en detalle y también sobre los equipos que han participado en esta segunda ronda de la Copa de la Liga. La verdad que siempre es un torneo en el que se le da protagonismo a jugadores que son poco habituales, a jugadores de la cantera, etcétera, etcétera, pero siempre deja cosas interesantes la Copa de la Liga, sobre todo ahora al inicio de temporada, ¿no? Y bueno, han participado varios equipos de Premier League, algunos de ellos entre equipos de la misma división, es decir, de la primera división del fútbol inglés, y otros contra equipos de divisiones inferiores, y la verdad que ha habido luces y sombras, ¿no? Como suele ser habitual. Pero bueno, vamos a analizar esos partidos una vez hablemos del tema del Manchester United, ¿no? Que perdió ayer en los penaltis frente al Grimsby y bueno, las sensaciones no fueron nada buenas, ¿no? Empezaron perdiendo 2-0 al descanso y ofrecieron muy poquito en ataque. Sacaron un equipo con bastantes jugadores titulares, jugó Mateus Cuña, jugó Sesco de titular por primera vez, jugó Maguire también, jugó Nana de portero y bueno, el equipo no estuvo bien, ¿no? Pero ya más allá del tema del sistema, más allá del tema de la falta de fútbol del Manchester United, que eso está patente, aunque es cierto que jugaron bastante bien contra el Arsenal y tuvieron un buen rato también en el segundo partido contra el Fulham al empezar, pero más allá de eso es la falta de intensidad, de querer luchar por los balones, etcétera, etcétera, ¿no? Y jugar contra un equipo que está 3 divisiones por debajo de ti, en cuarta división, que hizo rotaciones y demás, pues deja las sensaciones muy preocupantes, ¿no? Sensaciones realmente preocupantes y, y no sé, la verdad que no se sabe qué va a pasar con Rubén Amorim, pero ayer acabó el equipo siendo un caos. Metió a Zirkzee, dejó a Sesco todo el partido, metió desde el banquillo a Mbeumo, que marcó el 2-1, metió a Mason Mount, es decir, acabaron un montón de atacantes en el terreno de juego, también con Bruno Fernández apareciendo por todos los lados. No se sabía si estaban jugando con 4 defensas, con 3, con 5, era un caos táctico, al final estuvieron a punto de ganar el partido, empataron a 2 y por eso fueron a los penaltis y cerca estuvieron de marcar un gol en el descuento, ¿no? Pero la verdad que, que las sensaciones no fueron nada buenas. Y bueno, pues uno se pregunta hasta cuándo puede aguantar lo de Amorim, ¿no? Porque es cierto que es un tío que se lo está trabajando, que lo está intentando, que le han dado muchas herramientas para que consiga lo que puede conseguir, pero las cosas no resultan, ¿no? Y lo de ayer, pues es solo otro síntoma más, igual que pasó el día del Arsenal, que jugaron bien, pero por poner a Ballindir, pues se comieron el único gol del partido. Y el otro día contra el Fulham, pues Bruno Fernández, ¿no? Falló el penalti y se le escapó Smith Rowe en la marca. Y al final, pues cuando no es una cosa es otra, ¿no? Y hay veces que las cosas no terminan de funcionar y se parece el caso con el Manchester United. Ahora, pues les queda una papeleta muy complicada en la Premier League. Tienen que jugar el fin de semana contra el Burnley, pero luego se les vienen partidos muy complicados. Tienen que jugar a la vuelta al parón de selecciones con el Manchester City. Luego no sé si tienen que visitar al Brentford o recibir al Brentford. Tienen que, tienen que jugar dentro de poco también contra el Chelsea y a mediados de octubre contra el Liverpool, ¿no? Entonces pinta muy mal el tema otra vez, pinta muy mal por el calendario, pero también ya sin no voy a decir sin la ilusión, ¿no? Pero sin la excusa de hacer una buena participación en la Copa de la Liga, que a lo mejor te lleva a unas semifinales o a una final en Wembley, y para un equipo que no está jugando competición europea, pues puede ser un buen bálsamo, ¿no? Una buena salida para intentar adecentar la temporada. Entonces, van solo 3 partidos de la temporada, pero ya el Manchester United ya está en crisis y con una papeleta realmente complicada porque las cosas no funcionan. Ayer el tema de los penaltis también fue muy extraño. Onana tuvo 3 o 4 ocasiones para parar más penaltis. Se tiró demasiado temprano algunos penaltis. Sesco tiró el 10º penalti, tiró después de Diego Dalot, de De Ligt, de Maguire. ¿Cómo puedes tirar un delantero de 80 millones y hacer que tire el 10º penalti? O sea, si no tira entre los 5 primeros, porque estaba Bruno Fernández, porque estaba Mbeumo, porque estaba Mateus Cuña, porque estaba Zirkzee, porque estaba Mason Mount, lo que queramos. Pero lo que no puede ser es que tu delantero estrella recién fichado tire el 10º penalti. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Que lo tiró bien Sesco, además, el penalti, pero bueno. Luego Amorín no estuvo viendo los penaltis. Onana solo paró uno. Es que fue un desastre
todo en su conjunto. Es cierto que lo pelearon para llegar al 2-2 y casi lo ganan, pero vamos, aunque hubieran pasado la eliminatoria, a nivel sintomático seguiría siendo muy preocupante, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede el fin de semana contra el Burnley, pero vamos, no pinta nada bien la cosa en Old Trafford, ¿no? Hasta donde sé, el Manchester United tiene 2 entrenadores en la agenda como posibles reemplazos, pero esos 2 entrenadores están en banquillos de la Premier League actualmente, ¿no? Así que creo que sería bastante complicado ahora a mitad de la temporada que cualquiera de esos 2 entrenadores pudieran abandonar sus puestos de trabajo para llegar a un Manchester United que está en continua descomposición. No voy a decir en una actual descomposición, porque esto lleva siendo así meses y años, ¿no? Y Amorim tiene parte de culpa, pero la culpa también la tiene el Manchester United por hacerse con un entrenador que no se acoplaba bien a esa plantilla que tenía Ten Hag, por remodelar toda la plantilla para Amorim y ahora comprometerse a que este proyecto salga adelante sí o sí, y tiene muy mala pinta, por lo que digo, porque se le viene un calendario draconiano nada más acabar ese parón de selecciones de aquí a noviembre, porque ha empezado mal la temporada de la Premier League, porque le han eliminado de la Copa de la Liga a un equipo de cuarta división, y luego otra serie de cosas en el Manchester United, ¿no? Esto de remodelar, de construir un nuevo estadio cuando tienen Old Trafford, que es uno de los mejores estadios de Inglaterra y de Europa, lo de echar a tanta gente de los puestos de trabajo, lo de no dejar trabajar a la gente desde casa, lo de no darles de comer, lo de subir el precio de las entradas. Es que hay tantas y tantas cosas que no se justifican, ¿no? Especialmente con todo esto. O sea, te gastas 200 millones y luego no puedes darle de comer a la gente en el comedor, ¿no? Y está ganando la gente un dineral, los futbolistas y los que están mandando en el Manchester United, ¿no? Así que James Radcliffe, que es un fenómeno, como podéis ver, el de Ineos, que se cree que sabe mucho y que sabe de todo y que por despedir a 400 personas le va a ir muy bien al Manchester United, pues así le están las cosas, ¿no? Así que no es que sea yo un gran hater del Manchester United, por mucho que sea aficionado del Liverpool desde que vivo en Inglaterra, pero desde luego que gestionar un club de esa manera, maltratando a los aficionados, maltratando a tus trabajadores, haciendo que tengan incertidumbre si van a ser despedidos, pues me alegro que el karma le responda de esa manera, ¿no? Y respecto a Morín, pues es un entrenador que ha sido poco flexible, que se ha encabezonado con el 3-4-2-1 y le han traído a los jugadores y de momento las cosas no están funcionando, ¿no? Y se están acabando las excusas y siguen corriendo los meses y los partidos y los resultados no llegan, ¿no? Así que vamos a ver lo que sucede con Amorim, con el Manchester United y con el club, ¿no? Porque lo de Radcliffe está siendo un chiste, por mucho traer a Omar Berrada, a Jason Wilcox, etcétera, etcétera, pero el club es una banda que no sabe tomar decisiones, que fue un error traer a Morim en esas circunstancias en mitad de la temporada, sin tener esa plantilla adecuada para él, etcétera, etcétera. Siempre pongo el ejemplo del Liverpool. El Liverpool trajo un entrenador que se adecuaba a la plantilla que tenían en ese momento para no tener que cambiar toda la plantilla. El Manchester United trajo un entrenador y con eso tuvo que cambiar toda la plantilla. O sea que fue un auténtico desastre de decisión, como se está comprobando. Pero bueno, eliminado el Manchester United, que ahora se podrá seguir centrando en la Premier League, pero lo dicho, la cosa no pinta nada bien y van a tener que jugar próximamente contra Manchester City, Chelsea y Liverpool en Premier League. Me parece que son en los próximos 6 partidos, van a tener que enfrentarse a esos 3 rivales y la cosa no pinta nada bien. Pero bueno, vamos a echar también un vistazo al resto de resultados y al sorteo de la tercera ronda y hablamos de lo que ha pasado también en el resto de partidos. Así que solo quiero fijarme en los partidos que han jugado equipos de Premier. El Wolves, que le ganó al West Ham. Hubo una confrontación entre Jarrod Bowen y los aficionados de los Hammers. Empezaron bien los de Graham Potter, iban ganando 1-2 y al final perdieron 3-2 por un doblete de Jørgen Strand Larsen, el delantero noruego pretendido por el Newcastle, y al final los Wolves han pasado a la siguiente ronda. El Brentford, que se impuso 0-2 al Bournemouth, parcialmente una sorpresa. El Brentford se enfrentará en la siguiente ronda al Aston Villa, otro equipo de Premier, y la verdad que un poco decepcionante por parte del Bournemouth, porque el año pasado lo hicieron bastante bien me parece que fue en la FA Cup, y bueno, pues perder en la segunda ronda contra el Brentford nunca es positivo, ¿no? Pero bueno, los Bees acumulan 2 victorias consecutivas, la del fin de semana pasado en Premier contra el Aston Villa y esta a domicilio frente al Bournemouth, ¿no? Que no está nada mal. ¿Quién más tenemos por aquí de Premier? El Sunderland, que perdió contra el Huddersfield en los penaltis. Bueno, un poco decepcionante, la verdad, porque el Huddersfield está en League One y pues perder en casa no está nada bien. Y además en la primera parte el Sunderland no fue nada dominador. En la segunda parte sí que estuvo mejor, pero bueno, acabaron cayendo en los penaltis. La verdad que para los equipos recién ascendidos estar en la Copa de la Liga
no suele ayudar mucho, ¿no? Porque a lo mejor tienes un partido entre semana y no sabes si poner a los titulares, a los suplentes y tienes que centrarte en salvar la categoría. Y bueno, yo entiendo que se hagan bastantes rotaciones, ¿no? Pero bueno, igualmente jugando en casa contra el Huddersfield, decepcionante perder, ¿no? Aunque fue en los penaltis. Marcó Mark Guiu, por cierto, que está cedido por el Chelsea. El Burnley, que sacó su partido adelante contra el Derby County 2-1. Bueno, bien, sin más. El Derby County que bueno, lo está compitiendo de nuevo en Championship y la victoria de los Clarets, ¿no? Que también ganaron el fin de semana pasado al Sunderland en Premier y acumulan 2 victorias consecutivas. Siempre es bueno, independientemente de cuáles sean tus aspiraciones en la Copa de la Liga, siempre es bueno para equipos que no suelen ganar el conseguir victorias, ¿no? Para generar esa dinámica positiva y darle algo de confianza al club. El Leeds, estuve viendo este partido el martes, fue un desastre. El Sheffield Wednesday jugó con un montón de jugadores de 20 años. Empataron a 1 y estuvo cerca de perder el Leeds, también lo pudo ganar muy al final, pero empezó perdiendo. No dio una buena sensación, metió demasiados jugadores de ataque nada más empezar el partido, con Enmecha como delantero, con Okafor, ¿quién más estaba por ahí? Con Piru, que jugó de media punta en este caso. En fin, salió con un planteamiento muy ofensivo Daniel Farke y lo que tendría que haber sido una victoria plácida. Al final se marchó a los penaltis, que el Leeds no metió ninguno de sus 3 penaltis, el Sheffield Wednesday metió los 3 y acabaron eliminados, ¿no? Entró Calvert-Lewin, que debutó, falló 3 goles cantados, un desastre absoluto. El de Calvert-Lewin debutando con el Leeds y bueno, pues nada, eliminados, ¿no? Los de Yorkshire. Victoria del Fulham contra el Bristol City, bastante asequible. Yo creía que el Bristol City iba a plantar más cara porque ha empezado bastante bien la Championship, pero bueno, no aparecieron, ¿no? Por Craven Cottage y al final pues cayeron eliminados y victoria para los Cottagers. El Everton, que ha ganado 2-0 frente al Mansfield, no empezó bien la primera parte el equipo de David Moyes, pero al final la acabó sacando adelante en la segunda mitad. Volvió a ser titular Jack Grealish, que va cogiendo ritmo, ¿no? Con el equipo de la parte azul de Liverpool. El Brighton, que ganó 0-6 al Oxford, marcó un doblete Cholis, un jugador que han fichado un delantero que tiene muy buena pinta de 18 años, y sacaron el partido con mucha solvencia. También marcó Tom Watson, que entró en la segunda mitad, y muy buenas sensaciones para el equipo de Hurzeler, que necesitaba ganar tras empezar la Premier con un empate contra el Fulham, que iban ganando hasta el último minuto y les marcaron en el 96, y la derrota del otro día frente al Everton, ¿no? Así que bueno, esto ha sido lo que nos ha dado de sí los equipos de Premier en la segunda ronda de la Copa de la Liga, y ahora os voy a enseñar lo que ha sido el tema del sorteo. Third round draw. ¿Vale? Y miramos lo que ha salido en la tercera ronda. Los partidos se van a disputar entre la semana del 15 y la del 22 de septiembre por el tema de las competiciones europeas. Así que vamos a ver los enfrentamientos, sobre todo los de Premier, Wolves contra el Everton, 2 equipos de Premier League, Crystal Palace Millwall, Derby de Londres, el Burnley, que va a recibir al Cardiff, el Fulham, que va a recibir al Cambridge, el Brighton, que va a visitar al Barnsley, el Arsenal va a visitar al Port Vale, el Nottingham Forest, que entra ya en escena también, visitará al Swansea City, el Chelsea contra el Lincoln, el Tottenham Hotspur, que recibirá al Doncaster, Brentford Aston Villa, otro duelo de Premier, el Manchester City, que visitará al Huddersfield, el Liverpool, que va a recibir al Southampton, y el Newcastle, que va a recibir al Bradford City. Así pues, pues esto es lo que nos ha deparado esta tercera ronda de la Copa de la Liga, y lo dicho, pues los partidos se jugarán en un par de semanas y en 3 semanas, porque en función de si son equipos de Champions o de Europa League, pues jugarán en una semana o en otra por esta maravilla de nuevas competiciones europeas que tenemos, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de todo eso. Así que nada, voy cerrando vídeo. Creo que ha quedado bastante bien explicado el tema del Manchester United. Y bueno, un pequeño repasito de los equipos de Premier que han estado jugando Copa de la Liga esta semana. Un abrazo a todos.